En esta actividad el tema a presentar son los principios del juicio de amparo. Mi nombre es Jessica y empezaré la exposición. Primero, como introducción, basta decir que el juicio de amparo se rige por distintos principios constitucionales y procesales que determinan su procedencia y los efectos que tiene. Estos principios le dan una estructura al amparo y garantizan que funcione de manera eficaz como un mecanismo de protección de los derechos humanos frente a actos de autoridad y como un mecanismo de control constitucional. Estos principios son 8. El primero del que vamos a hablar, del que voy a hablar, es el principio de instancia de parte agraviada. El fundamento legal de este principio se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 107, fracción 1 de la Constitución, que indica de manera textual: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agravada. Ahora, lo que este principio significa es que el juicio de amparo solo puede iniciarse cuando la persona afectada, que dentro del procedimiento se le conoce como la persona quejosa, eh, lo promueva, es decir, no se tramita de oficio. De esta manera, es una forma en que el gobernado, la persona quejosa, ejerce una acción constitucional e impugna una resolución o un acto de autoridad que considera que es violatorio de sus derechos humanos. De la mano, el siguiente es el principio de agravio personal y directo. Este está fundamentado en el artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción 1, y en el artículo 107, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5 lo que dice es que debe producirse una afectación real y actual a la esfera jurídica de la persona, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación, para que pueda promover un juicio de amparo. Entonces, en pocas palabras, debe existir una afectación real. No basta que sea una posible afectación futura, una hipótesis, tiene que ser algo concreto que esté afectando a la esfera jurídica de la persona quejosa. El principio de definitividad a lo que se refiere es que antes de acudir al amparo, la persona quejosa debe agotar todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley para modificar o revocar ese acto reclamado. Es decir, no puede saltarse de un juez local, de un juzgado local, hasta el juicio de amparo. Tiene que llevar de manera ordenada las instancias para poder acceder a este medio de impugnación. El fundamento de este principio está en el artículo 107, fracción 3, inciso A de la Constitución, y está así textualmente igual en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Y lo que dice es que deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. Hay una excepción para esto en lo que se refiere al amparo indirecto, para los actos reclamados que impliquen un peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por ejemplo, en un caso en el que una persona quisiera promover un amparo indirecto hacia el Instituto Nacional de Migración ante un riesgo de deportación. El siguiente es el principio de estricto derecho. En llanas palabras, lo que significa es que el juez debe resolver conforme a los conceptos de violación planteados por el quejoso. No puede estudiar cuestiones no alegadas. Se tiene que resolver únicamente a lo que esa persona está expresando en su escrito inicial de demanda o su posible ampliación. Y está fundamentado en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Pero muy íntimamente ligado a este principio tenemos también el principio de suplencia de la queja, en que sí hay materias específicas en que el juzgador puede corregir u observar violaciones que no estuvieron señaladas cuando se trata de casos que afecten al desarrollo de la familia, de menores, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en materia penal o en cuestión de derecho agrario, en lo que se refiere a personas ejidatarias cuando se trate de sus derechos agrarios. Adicionalmente, también en materia laboral, esto porque la suplencia de la queja funciona como un mecanismo adicional que permite que estas personas que podrían encontrarse en una situación de vulnerabilidad ante la ley puedan de manera efectiva acceder a este mecanismo de control constitucional.
El siguiente es el principio de relatividad de las sentencias, que también es conocida como la fórmula Otero. Este está fundamentado en el artículo 76 de la Ley de Amparo, así como en el 107, fracción 2 de la Constitución. Y lo que dice es que las sentencias solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas a ellas. Entonces, solo protege a quien promovió el juicio. No puede ser una declaración general sobre la ley, no tiene efectos generales, como podría ser una acción de inconstitucionalidad. Y el principio de prosecución judicial. Es un nombre muy rebuscado para decir que el juicio de amparo debe desarrollarse siguiendo las reglas de un proceso jurisdiccional. Es decir, debe tener etapas establecidas, debe seguir principios de legalidad, de debido proceso, de imparcialidad y regirse por formalidades. Esto también es una forma en que otorga cierta certeza a las personas que están presentando, que están promoviendo este amparo, porque saben cómo llevarlo y no se les deja en un estado de incertidumbre o de falta de seguridad jurídica. Está fundamentada en el artículo 107 de la Constitución, que es el artículo que regula todo el procedimiento del juicio de amparo. Y por último tenemos el principio de suspensión del acto reclamado. Este está fundamentado en los artículos 125 a 161 de la Ley de Amparo y consiste en que permite conservar la materia del juicio y evitar a la persona quejosa perjuicios irreparables. Es decir, la suspensión del acto reclamado, ya sea provisional, definitiva en el caso del amparo indirecto o restringido en el caso del amparo directo, lo que permite es que mientras se desarrolla todo el proceso que corresponde a este juicio de amparo, la persona pueda pueda acceder a medidas cautelares que le permitan que sus derechos no continúen vulnerándose. Por ejemplo, igual, si está presentando un amparo directo ante un órgano desconcentrado, ante una omisión administrativa, que esa autoridad, si por ejemplo no le ha dado contestación a una solicitud, a un escrito que esa persona realizó ante la autoridad administrativa, le dé algún tipo de constancia temporal de suspensión mientras le da una respuesta o resolución final. Y bueno, la importancia constitucional de esto es que todos estos principios establecen reglas sobre cómo se debe llevar este amparo, sobre qué es lo que rige a este amparo, de tal manera que le da certeza jurídica a las personas quejosas, a las personas que acceden a este mecanismo de control constitucional para proteger sus derechos. Además, al tratarse o al ser su materia el juicio de amparo, que es pues sí, una manera de control constitucional, también garantizan la protección de derechos humanos, garantizan el principio de supremacía constitucional que se encuentra establecido en el artículo 133 de la Constitución, porque lo hace un mecanismo efectivo, un mecanismo real, estructurado y que además debe regirse por un proceso estructurado, concatenado, un debido proceso. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Estas son las referencias. Gracias.